En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia comentada en orden cronológico. Hoy estaremos hablando sobre el matrimonio, sobre esta institución sagrada, que fue incluso la primera institución creada por Dios en el jardín del Edén. Y para eso me gustaría empezar con la lectura de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En su infinita misericordia y en su infinito amor, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y que fuera eternamente feliz al vivir en un hogar perfecto. Ese era su plan, con carácter perfecto y con dominio sobre todo. Pero esse domínio não deveria ser exercido com maldade, com orgulho, com prepotência, senão deveria ser manifestado através do cuidado e amor para com todas as criaturas e também para com o planeta Tierra. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. E puso Adán nombre a toda bestia e ave de los cielos e a todo ganado del campo, mas para Adán não se halló ajuda idónea para ele. Después de que Adán se mostró como un digno cuidador de todo lo que había sido colocado bajo su responsabilidad, al colocarle con amor el nombre a cada animal, Dios reconoció que le faltaba una ayuda idónea y que no era bueno que Adán esté solo. Pero eso no significa que el plan de Dios era imperfecto y que solo en este momento es que Dios se dio cuenta que faltaba algo en su creación. No. Dios tenía un propósito muy especial y Él dejó de una manera intencional a Adán solo durante algún tiempo, sin nadie de su raza, para que sienta la necesidad de estar con alguien igual a Él. Para que cuando Eva apareciera, entonces Adán la amara como Él mismo, como su complemento. Por eso cuando ve a Eva por primera vez, entonces Adán exclama con júbilo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Adán estaba extremadamente feliz. Después de buscar sin éxito en la vasta creación por alguien igual a él, entonces Dios creó un ser para amar en quien finalmente encontró correspondencia. Alguien con quien se podía comunicar, que entendería su existencia, que pasaría por las mismas luchas, por las mismas complejidades de la vida humana. En ese momento Adán afirmó: ahora sí, ahora encontré a alguien como yo. Ya no tengo que buscar más. Él es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero hay algo muy interesante por detrás de la creación del hombre y también de la creación de la mujer. Cuando el capítulo 2 de Génesis se refiere a la creación del hombre, es usado el verbo hebreo yatzar, que significa formar. Formar en el sentido de dar un molde a un barro. Pero cuando nos habla de la creación de la mujer, es usado otro verbo, el verbo baná. Y este verbo significa detallismo, complemento, o sea, dar atención a todos los aspectos. En otras palabras, es como si Dios, cuando creó a la mujer, quisiera hacer algo muy bonito y hermoso, con todos los detalles. Y además de esto, los dos verbos también se complementan. El verbo baná, usado en la creación de la mujer, complementa a yatzar, usado en la formación del hombre.
Es como si el hombre fuera los fundamentos, las paredes y el techo de una casa. Y la mujer fuera entonces el acabamiento y la decoración, lo que embellece y complementa. Así que si analizamos bien el capítulo 2 de Génesis y la forma en la que Moisés presenta el texto, parece incluso dar a entender que es la mujer el clímax de la creación. Tenemos la creación de la naturaleza, después los animales, después el hombre y finalmente tenemos la mujer. Já com relação ao homem, por lo que se percibe en el texto hebreo, ele solamente se torna completo después de la creación de la mujer. Hasta la creación de la mujer, el hombre está incompleto, como si fuera una casa sin acabar, utilizando el mismo ejemplo. Así que, por lo que se consigue entender en el texto bíblico, y al contrario de lo que muchos afirman actualmente, principalmente muchos movimientos feministas de la actualidad, la Biblia enaltece a la mujer mucho más que cualquier discurso de valorización del papel de la mujer en la sociedad actual. Sin embargo, alguien puede preguntar, entonces, pero si es así, ¿por qué crió Dios a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre y no al contrario? Porque cuando nosotros vamos a Génesis 2:18, nosotros podemos leer, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué esta expresión, ayuda idónea? Parece casi como si la mujer solo sirviera como empleada doméstica, que solo sirve para trabajar en la casa, para cocinar, para limpiar, para planchar. Es como si el hombre fuera criado primero, estuviera en primer plano y la mujer fuera una interveniente secundaria, criada solamente para servirlo al hombre. Pero ¿será que esto es en realidad lo que el texto nos está diciendo? Porque la palabra traducida para ayuda en el hebreo es la palabra eser. Y eser no es ayuda en el sentido de alguien que escobe el piso para que yo pase. No es eso. La palabra eser significa alguien que auxilia, pero en el sentido de salvar o de redimir. Y Ana Campagnolo, en este libro que tenemos aquí, que es muy interesante si es que queremos realmente descubrir lo que está por detrás del feminismo, y que se titula, como pueden ver, Feminismo, Perversión y Subversión. Y él lo coloca de una manera muy interesante en este libro. Ella dice, por definición, quien ayuda está en mejores condiciones del que es ayudado. El bombero que salva el náufrago, por ejemplo, posee una boya, mientras que la víctima recoge agua en sus pulmones. La madre tiene los senos llenos y el niño la panza vacía. El texto mosaico dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso una ayudadora sería criada. O sea, el hecho de ser considerada ayuda idónea coloca a Eva en un puesto de grandiosidad. Pues es ella que tiene la capacidad para ayudar a Adán, y no al contrario. Por eso es que la palabra eser también es atribuida al propio Dios. En Salmos 10:14 nosotros podemos leer, pero tú, Dios, ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda, eser, de los huérfanos. Y cuando vamos al texto hebreo, cuando dice, tú, oh Dios, eres la ayuda de los huérfanos, entonces la palabra ayuda, como dice, es precisamente la misma que aparece en Génesis 2:18. Para hablar entonces la mujer, la palabra eser. Otro texto es, por ejemplo, Salmos 30:10, que dice, oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda, mi eser. O sea, cuando la Biblia dice que Dios iba a hacer a la mujer para ser la ayuda idónea de Adán, la eser del hombre, tenía como propósito enaltecer su papel fundamental en el plan de salvación. Y un último texto, Éxodo 18:4, en el momento en que Moisés va a dar un nombre a su hijo. Vamos a leer el texto, dice, el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón.
Como sabemos, la elección del nombre en la historia bíblica tenía un gran significado. Y es por eso que después de que Eliezer es mencionado en ese texto, viene el significado de este nombre. Él es Dios. Todos los nombres bíblicos que empiezan o terminan con Él son asociados entonces al nombre de Dios. Y de Eliezer significa mío. Por lo tanto, Él mais I significa mi Dios. E Ezer, como já vimos anteriormente, significa auxiliador, ajudador, salvador. Ou seja, ao unir todo, quedamos com Deus meu auxiliador ou Deus mi salvador. E por isso é que Ezer, em Gênesis 2:18, antecipa de que maneira Eva seria uma ajudadora para seu marido. Ela seria fundamental em prover a salvação de Adão e da humanidade através de sua semilha. Pois seria de sua semilha que vendria o Redentor, que venceria a la serpiente, tal como é mencionado em Gênesis 3:15. Assim que, ao entender isto, entendemos também o porquê do verbo ser a mesma raiz que azar, que significa socorrer, salvar de peligro ou livrar de la muerte. Por lo tanto, chamar a la mujer de ajudadora, de ajuda idónea, não significa que o papel da mulher seria el de assistir ou de servir ao homem. El hecho de usar la palabra ser en ese texto sirve más bien para engrandecer y enaltecer el papel de la mujer en el proceso de salvación, tanto de Adán como del resto de la humanidad, proveyendo la semilla para ese fin. Pero muy bien, agora que já entendemos esta parte, já podemos passar para el matrimonio y de cómo él se originó. Y según la Biblia, fue Dios quien celebró la primera boda. De maneira que a instituição do matrimônio tem como seu autor ao Criador do universo. Assim que esta instituição tem como seu originador a Deus. Não foi algo planeado por el homem. Foi Deus quem, em seu amor e sua grande misericórdia, implementou esta instituição. E a importância que Deus deu ao matrimônio foi tão grande que não só celebrou o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, a primeira pareja, como também foi na boda que Jesus realizou seu primeiro milagro nessa terra. Por lo tanto, contrariamente a muitos pensamentos modernos e a muitas enseñanças contemporâneas, devemos ressaltar que o casamento não é uma criação humana. Deus dijo que Ele próprio estabeleceu, instituiu e ordenou o casamento desde o início da história humana. E Gênesis 2, del 18 al 24, revela que o casamento nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. É uma expressão do amor de Deus e não fruto do desejo do homem, convirtiendo-se então assim em regalo de Deus para homens e mulheres. Pois Deus não solamente criou o casamento, como também o bendijo e o santificou, em Gênesis 1:28. E Samuel Baciotti, em seu livro The Marriage Covenant, lo coloca de maneira muito interessante. Vamos ler. A Bíblia apresenta o casamento como uma instituição divina. Se o casamento fosse de origem humano, então os humanos tendrían o direito de decidir o tipo de relação matrimonial que desejam. Sin embargo, o matrimônio começou com Deus. Foi estabelecido por Deus no princípio da história humana, quando Ele criou os cielos e a terra. Como criador del casamento, Deus tem o direito de indicar-nos que princípios devem guiar nossas relações matrimoniais. Se Deus não nos hubiera dejado instrucciones sobre o casamento después de su establecimiento, entonces el casamento podría ser regulado de acuerdo con caprichos personales. Pero Él no nos dejó en oscuridad. En su revelación, que está en las páginas de la Biblia, Dios reveló su voluntad acerca de la naturaleza y función del casamiento. Y la mejor enseñanza que Dios nos ha dejado en la Biblia acerca de la naturaleza y función del casamiento nos foi dada em Gênesis 2:24. E nesse texto nós encontramos quais são as pautas por as quais se deveriam guiar todos os matrimônios nesse planeta. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y las palabras subrayadas son las que pasaremos a analizar ahora.
para entender com mais profundidade como foi que Deus idealizou o matrimônio para o ser humano. A primeira palavra que encontramos é dejará. E a palavra é empleada aqui como um deixar, pero em sentido físico, emocional e financeiro. É uma prescrição normativa para aquele casamento que indica um cambio de relacionamento entre padres e entre hijos. Hace referência a uma transição durante a qual o homem deixará seu antigo hogar, a seu padre e a sua madre, para formar um novo hogar junto com sua esposa. E este acto de deixar padre e madre e unir-se a sua esposa implica um cambio de foco de lealdade, onde um cônjuge passará a ocupar o primeiro lugar em el afecto del outro cônjuge, em vez da anterior lealdade devida a los padres. Esta norma matrimonial encerra uma clara indicação de transferência do domicílio e, consequentemente, então, a formação de um novo núcleo familiar, otorgando à união matrimonial um caráter de exclusividade. Assim que o primeiro passo no estabelecimento de um matrimônio é deixar todas as outras relações, incluindo as mais próximas, padre e madre. Tal como diz o texto, portanto, deixará o homem a seu padre e a sua madre. Naturalmente, deixar não significa abandono de los padres. A responsabilidade honra a tu padre e a tu madre é aplicada também a adultos. Assim que não devemos huir de nossas responsabilidades para com nossos padres, à medida que eles vão envejeciendo. E Jesus, nós vemos que ele despreciou a hipocrisia de los que ofrendavam em el templo, pero que deixavam de lado a seus padres. Assim que, como adultos, nós assumimos a responsabilidade de nossos padres também, em vez de continuar ahora sendo nós sua responsabilidade. A Bíblia nunca sugiere que as parejas de casados rompam os laços com seus padres, pero sí que têm que deixar sua vida anterior como hijos e hijas, com o propósito de cimentar sua relação de marido e esposa. Assim que deixará significa que todas as outras relações devem ser deixadas, frente então à recém-formada relação matrimonial. Pero deixar nem sempre é fácil. Generalmente é difícil, por exemplo, para um bebê deixar o vientre de sua madre. Incluso pode parecer cruel ver um médico cortar o cordão umbilical que conecta este bebecito a sua progenitora. Sin embargo, é um procedimento necessário para o crescimento e para o desenvolvimento do infante. Também é difícil para os niños deixar a seus padres, ou para os padres deixar que seus filhos vayam, por exemplo, à escola, que seja lejos de sua casa. Pero tal como os bebés não logram crescer fisicamente, a menos que exista uma separação, tampouco os niños poderão receber educação secular, a não ser que deixem a casa e vayam à escola. Igualmente, um casamento não pode madurar, a não ser que ambos estejam dispostos a deixar a seus padres, a fim de assentar uma relação matrimonial e estabelecer uma nova família. E há muitas pessoas que falham em construir fuertes uniões conjugales porque todavía não deixaram a falda de la mamá, como se diz, ou porque não são dispostos a deixar a conexão com os padres, com os trabalhos, amigos, com a vida passada e estabelecer então agora uma nova família. Pero deixar entranha também terminar com a dependência financeira que teníamos de nossos padres. A pareja que nunca aprende a manter-se economicamente de pé, essa pareja terá dificuldades em desenvolver planos futuros de uma maneira independente. E também devemos deixar para trás toda a autoridade parental. Padres controladores, possessivos e que interfierem em matrimônios podem ameaçar os melhores casamentos. E aunque o consejo parental deba ser respeitado, os intentos de intromisión en la vida privada de los hijos casados deben ser firmemente resistidos. Muy bien, la segunda palabra a considerar es hombre. Y esta palabra entraña un símbolo de madurez. Representa a la persona del sexo masculino que alcanzó la madurez necesaria para poder por él propio cuidar, prover y proteger entonces a una familia.
tiene el pleno entendimiento de lo que significa ser la cabeza del hogar. Al haber entonces ahora desarrollado un carácter que está en conformidad con los planes de Dios para la familia. Y sabe además, como se dice generalmente, que la mujer fue criada de una costilla suya, de la parte lateral de Adán, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisada por él, pero de su lateral para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de cerca de su corazón para ser amada. Y sabe además que los hijos son regalos de Dios y que se le debe entregar nuevamente a Dios. Después tenemos padre y madre, y ellos representan el modelo familiar, para que tanto el hombre como la mujer alcancen la madurez necesaria a fin de crear su propia familia. Necesitan tener una fuerte referencia ejemplar durante su infancia y juventud. El padre y la madre son vistos como modelos a seguir por sus hijos. Y la manera como viven su relación va a influenciar positiva o negativamente el futuro hogar criado por sus hijos. Después viene la palabra unirá. Y unirá es un símbolo de la nueva familia. El hombre debe alcanzar la madurez necesaria para poder casar y después de eso dejar padre y madre y criar su propia familia. Fue Dios quien dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y la verdad es que existen varias situaciones y varios momentos que solamente pueden ser vividos y experimentados cuando nosotros nos unimos con otra persona en matrimonio. El plan de Dios era que existiesen familias en la tierra y que cada persona tuviera su correspondiente. Y para eso los jóvenes deben dejar a sus padres y prepararse para unirse, o sea, para fundirse con otra persona y juntos crear una nueva familia. Pero tendrá que existir en primer lugar un dejará para que después el se unirá ocurra. Y ese proceso revela la sabiduría divina. Un hombre y una mujer deben dejar todas las relaciones anteriores con el propósito de unirse, o sea, de consolidar su nueva relación y establecer un nuevo hogar. Unirá envuelve una firme lealtad al compañero matrimonial. Un hombre no puede estar unido a su esposa y tener relaciones sexuales con otra mujer. Los dos son exclusivos del uno del otro. Unir aquí significa tener un lazo que no puede ser quebrado. Esa es la idea que está en ese texto. La pareja está presa a un vínculo, pegada a un lazo. Un hombre debe considerarse adherido a su esposa. Dos personas juntas en un vínculo que no se puede disolver. Unidos en la mente, en la voluntad, en el espíritu y también en la emoción. Y esta misma idea la encontramos cuando analizamos la palabra unirá en hebreo. La palabra en hebreo es davak, y esta palabra significa pegar, adherirse, o incluso puede ser utilizada para designar el acto de soldar. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, davak, y lo firmó con clavos para que no se moviese. La unión y la fortaleza que se obtienen de la técnica de soldar ilustran la naturaleza, la unión que debe existir en el matrimonio. La misma palabra davak también es utilizada para enfatizar la unión que debe existir entre Dios y su pueblo. Tema al Señor tu Dios y sírvale, aférrate, davak, a Él y jura solo por su nombre. Por eso es que podemos decir con toda seguridad que al ser usada esta palabra, la palabra davak, en este contexto, Dios quiere enseñarnos que el hombre y la mujer, después del matrimonio, entonces que ellos están unidos, pegados para siempre. Únicamente la muerte puede ocasionar tal situación, tal separación. Pero pasamos ahora para la palabra mujer. Y la mujer, como vimos anteriormente, es el complemento del hombre. Cuando Dios creó a la mujer, lo hizo de manera que ésta fuera el complemento perfecto de Adán. Había una armonía increíblemente perfecta. Tal era la felicidad de la unión entre el hombre y la mujer. Entonces no existían conflictos, no existían desentendimientos. El hombre siendo plenamente hombre
en todas las dimensiones, en términos de fuerza, de protección y de provisión. La mujer en hermosura, fuente de amor, cariño y ayuda, tal como Dios los proyectó para ser. Y a través de esta unión y armonía perfecta, entonces ellos fueron llamados a multiplicarse, a llenar el planeta y a subyugar y dominar la tierra juntos. La mujer fue creada para ser el complemento del hombre, correspondiéndole mental, física y espiritualmente, volviéndole una persona más completa de lo que él sería si estuviera solo, trayendo para su vida una perspectiva femenina que él no podría conocer de otra manera. Del mismo modo, el hombre trae a la vida de su esposa una perspectiva masculina también, que logra que ella tenga otra visión de la vida, volviéndola una persona más completa de lo que ella sería sin él. Y algo que también podemos deducir en el texto es que la unión del hombre debería ser con una mujer y no con otro hombre o con un animal. Por lo tanto, un casamiento heterosexual. Conforme dicen las Escrituras, hombre y mujer los creó. Dios creó solo un hombre y solo una mujer. No un hombre y dos mujeres, o una mujer y dos hombres. El casamiento idealizado instituido por Dios consiste únicamente en dos personas del sexo opuesto, hombre y mujer. No existían personas suplentes para el caso de que la relación entre Adán y Eva no funcionara. No existía posibilidad de divorcio y de nuevo matrimonio con una nueva persona. El casamiento instituido por Dios es, por lo tanto, monógamo. La palabra siguiente al texto es serán. Y esta palabra se refiere al proceso de aprendizaje, amistad y confianza. Incluso después de la unión matrimonial, la pareja no se conoce plenamente. Es necesario que pasen muchos años y experiencias juntos hasta que conozcan realmente a la persona con quien se casaron. Y ese proceso traerá altos y bajos dentro del matrimonio, los cuales deben ser superados con mucho amor, paciencia y, encima de todo, oración y confianza en Dios. Cuando un hombre y una mujer se casan, sus personalidades son distintas, pero no deben permitir que sus diferencias entonces los dividan. Por el contrario, deben aprender a aceptar sus diferencias, viéndolas no como divisorias, sino como complementares, como una ayuda. Pueden continuar siendo ellos mismos y ser a la par una unidad. El marido aprende a aceptar a su esposa tal como es, ya que también precisa que ella lo acepte tal como él es. Sus disimilitudes contribuyen para encontrar unidad. Y cuando son vistas como siendo complementos y no contradicciones. Así se tiene que ver. Y finalmente, las últimas palabras del texto a considerar. Una sola carne. Estas palabras son símbolo de una unión vitalicia e indisoluble. Pero presten atención a la progresión existente del texto. Primero tenemos dejará, después unirá y finalmente una sola carne. O sea, después de que el marido y la esposa dejan sus relaciones anteriores con padres, hermanos, etc., entonces ellos se unen el uno al otro y se vuelven una nueva unidad, una sola carne. Después del casamiento, el hombre y la mujer dejan de ser dos personas. Los dos se convierten en una sola carne, dos en uno, unidos para siempre, hasta que la muerte los separe. Nada puede desatar los lazos matrimoniales, ni siquiera el divorcio creado por los seres humanos, ya que para Dios ellos continúan siendo una sola carne. Continúan unidos. Solo la muerte puede deshacer los lazos matrimoniales, romper esta unión vitalicia. Volverse una sola carne es perfectamente ejemplificado en los hijos de la pareja. En los hijos, el marido y la mujer están indisolublemente unidos en una persona. Por ejemplo, mis hijos poseen características tanto mías como de mi esposa. Y yo no podría retirarles esas características, así como mi esposa también no podría hacerlo. Pura y simplemente porque mis hijos son el resultado de la unión de dos seres en una sola carne.
Algo permanente e maravilhoso sucedió cuando mis hijos nacieron. Se volvieron la suma total de lo que yo y mi esposa somos. Es por lo tanto seguro decir que lo que ocurre biológicamente en los niños ocurre psicológicamente en una relación entre marido y mujer, cuando estos se vuelven una sola carne, una nueva unidad corporativa. Y en esa sola carne no fue prevista la posibilidad de introducción de un elemento externo a esas dos personas, una introducción de una carne extraña. Por lo tanto, nada de divorcio, nada de recasamiento. Y además, como sabemos, no se puede dividir algo indivisible. Al casar, hombre y mujer ya no son dos, entonces ya no se pueden separar. Se volvieron uno, y uno es indivisible. Ellos se volvieron una sola persona en la unión del casamiento. Cuando dos personas se casan, en la visión de Dios, ellos se vuelven una sola persona. Son unimente, espíritu, metas, dirección, emoción, sentimiento y voluntad. Esa unidad en última análisis es bien visible en los hijos que ellos procrean. Un emblema perfecto de esa unión. Los hijos cargan todo lo que ellos son y se vuelven el símbolo o la representación entonces de esa unidad. Y un texto que demuestra en perfección esta una sola carne es el de Génesis 5, los versículos 1 y 2. Y este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Interesante, ¿no? Eran dos, pero fueron ambos llamados de Adán. Los dos eran una sola carne, una unión perfecta e indivisible. En la mente de Dios, esos dos seres eran una sola carne, un solo Adán. Por lo tanto, no es lógico hablar sobre dividir dos personas que se casaron. Cuando se rompe un casamiento, se corta una persona al medio. ¿Y con qué quedamos? Con dos mitades. Pero no podemos tener la mitad de una persona, pues tener la mitad de una persona es igual a no tener a nadie. Incluso la propia lengua española considera y conjuga las palabras relacionadas con el matrimonio y el singular, y no en el plural. La pareja, la familia, el casamiento, dando a entender que así ya no son más dos, sino una sola carne. Pero hay algo más que me gustaría mencionar. Cuando avanzamos a Génesis 2:23, nosotros podemos leer: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Al nombrar a Eva de mujer, del hebreo Isha, Adán también se pronuncia a sí mismo, pues la palabra hebrea para varón es Ish. O sea que él no consigue pronunciar a la mujer sin pronunciarse a él mismo. Isso nos indica la unión entre ambos. Su nombre está incrustado en el de ella. Los dos son uno. Algo muy curioso también es el juego de palabras entre Adán, que significa hombre, y Adama, que significa tierra en Génesis 2:7 y 3:19. Y también entre Ish y Isha. La letra A, al terminar las palabras Adama y Isha, indica un género femenino, pero en hebreo puede tener un doble significado. Y este A, al final de las palabras, puede muchas veces indicar una dirección, como por ejemplo, ir para determinado lugar, o en dirección a determinado lugar. Esto se entiende perfectamente, pues como sabemos, Adán, o sea, el hombre, al morir vuelve para la tierra, o sea, para la Adama. Va en dirección para ese sentido. De esta manera se comprende entonces que el Ish, o sea, el varón, se mueve en dirección a la Isha, o sea, la varona. Siendo así, unidos en matrimonio, tornándose una sola carne. Y es muy interesante el término carne utilizado en este texto, pues este término también se utiliza para referirse a una lealtad recíproca. Cuando representantes de las tribus del norte visitaron a David y a Hebrón, le dijeron: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Desde ese punto de vista, la declaración de Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne,
se convierte em uma declaração de aliança, de seu compromisso com ella, sellando dessa maneira a união de duas pessoas em uma sola carne. E esta é fundamentalmente a enseñanza que Deus deixou para nós. Que homem e mulher, ao unir-se em matrimônio, passam a ser uma sola carne, uma nova unidade com carácter eterno, hasta que a muerte los separe. E tu, que pensas enquanto a isto? Deixa tu comentário e não te olvides de marcar presença em el próximo estudio. Que Deus te bendiga e nos vemos pronto.